Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. El tema que vamos a ver hoy es el tema 22, hermanos. Tenemos el testimonio más seguro. Diga conmigo, tenemos el testimonio más seguro, ¿sí? Cuando usted va al súper, ¿no? Cuando ve mucha gente ahí pronunciando los promotores, los productos de su empresa, y usted ve que otros van dando su testimonio, ¿verdad? Van dando el testimonio, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor una crema, por así decirlo, ¿no? Que promocionan una crema para comer. Y ustedes dicen, ay, ¿qué hay allí? Es que están promocionando una crema y la crema es más espumosa, la crema es esto, o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, resulta que eso que están promocionando es bueno, atractivo para nuestras vidas. Y eso se le llama, dentro de lo que son las ventas, la mercadotecnia, ¿no? Que hacen ellos para poder vender sus productos. Vemos en las redes sociales pronunciando un producto, ¿no? Y ponen a personas dando testimonio, no sé si lo han visto, ¿no? De un testimonio que resultó muy bueno ese producto. Incluso hoy en las redes sociales, tú quieres ver si en realidad sirve ese producto. Bueno, lo califican a ese producto, ¿no? 4 estrellas, 5 estrellas, ¿no? Y aparecen comentarios ahí, ¿qué tal fue el producto? ¿No? Unos dicen, no, estuvo muy mal, estuvo muy pésimo y todo eso, ¿no? O nada más tiene 2 estrellitas y no es de buena calidad, no favorece mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque están dando testimonio. Otros realmente están dando un testimonio que va a cambiar su vida desde que empezaron a consumir ese producto que da la gente testimonio. Por ejemplo, cada uno de nosotros hemos comprado productos por línea, ¿no? Pero nos verificamos en realidad que ese producto sea de buena calidad. Vemos los testimonios que están apareciendo allí y que si es de buena calidad, entonces tú lo pides, ¿no? Y entonces sí es como te lo mencionaban, ¿no? Las características que te dijeron es como te lo mencionaron. Y también yo creo que hemos comprado productos donde te mencionan unas cualidades tan tremendas y cuando te llega el producto como que no es lo que tú pensabas. Siempre el testimonio es muy importante, hermanos. Dependiendo cómo usted dé el testimonio, usted va a tener resultados. Si tú das un testimonio de victoria, ¿cómo va a tener usted? ¿Resultados de qué? De victoria. Pero si usted da un testimonio de derrota, entonces no va a traer más que derrota como resultado. Si usted va, por ejemplo, si usted va al colegio a tratar de que su hijo adquiera una mejor educación, ¿no? Va a la escuela y encuentra que esa escuela sí cumple las características que usted quiere para su hijo, hermanos. Entonces, ¿cómo qué características le gustan que su hijo tenga en esa escuela o la escuela tenga para donde va a estudiar su hijo? ¿Qué características podrían ser cómo es el programa educativo de esa escuela, ¿no? Los profesores están sumamente capacitados. 2, 3. Las instalaciones de la escuela me crean a mí seguridad para mi hijo. Son algunas características que usted viera que esa escuela sí cumple con los requisitos que usted quiere para que su hijo ingrese a esa escuela. Entonces usted, si cumple con todas esas cosas que usted está queriendo, entonces sale satisfecho de esa escuela y entonces sale y da testimonio de lo que usted vio, de lo que usted oyó y también de lo que usted vivió en ese momento. Hay gentes que procuran dar tours en las escuelas, ¿no? Y les dicen las características, les dicen todo lo que hay biblioteca, que hay esto, que hay aquello, que hay salón, hay taller, hay infinidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno,
aquí lo que vamos a ver el día de hoy, quiero que vaya abriendo su Biblia en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, a partir del versículo 6, ¿sí? Aquí Juan nos habla y nos da testimonio a través del Espíritu que él vio, ¿no? Porque él fue un testigo ocular, ¿no? Él oyó por parte de Cristo y él vio con Jesucristo, él vivió con Jesucristo esos 3 años por lo menos. Él vivió con él oyó con él oyó de lo que él decía, él vio lo que él hacía. Y también hay 3 testigos que aquí van a mencionar y luego vamos a ver un resultado. En la historia de la iglesia ha habido 3 posiciones en cuanto se refiere a lo que menciona Juan como agua y sangre. Pero vamos a ver el versículo 6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y ¿qué más? Y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Yo les decía que había 3 posiciones que la iglesia se ha referido con el agua y sangre, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es algunos relacionan con la lanza que metieron al cuerpo cuando era crucificado Cristo. Juan se refiere allí, por ejemplo, en San Juan capítulo 19, versículo 34, que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua de su costado. Entonces relacionan más o menos esto con lo que está diciendo Juan. Juan, por ejemplo, nos cuenta de lo que él vio, de lo que él vivió y de lo que él oyó. Otros dicen que el agua y la sangre se refiere a las ordenanzas de la iglesia. El agua se refiere, por ejemplo, al bautismo y la sangre se refiere a la Santa Cena. Esas tienen, por ejemplo, como que problemas, porque es cierto que si Juan está hablando del bautismo y de la Santa Cena, diríamos, si es eso, que es la primera vez que Juan habla de este tema, que relaciona la sangre con la cena del Señor. Siempre cuando hablamos de la cena del Señor nos referimos al pan y al jugo, ¿no? Entonces hay otra posición que dicen que la mayoría acepta al día de hoy a 2 eventos históricos. Una, que el agua es el bautismo de Jesús al inicio de su ministerio, cuando Juan el Bautista lo bautizó bajo el Espíritu de Dios como en forma de una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, que estaba hablando el Padre. El otro hecho histórico sería la sangre. Estamos hablando de agua y sangre. Se están refiriendo a la crucifixión, que Cristo dio su vida en rescate por nosotros y fue crucificado y derramó su sangre. Es lo que Juan está diciendo ahí. Este es Jesucristo que vino mediante agua en el bautismo y sangre en su crucifixión. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Ahora, no niego una conexión que Juan tiene en su mente, hablando del bautismo como una ordenanza que lleva en sí el bautismo de Jesucristo y la Santa Cena como un recordatorio de la crucifixión. Pero yo voy más de acuerdo con que Dios, cuando habla ahí mediante agua y sangre, yo voy más al bautismo y a la crucifixión de Cristo, porque Él vio eso. Él vio cuando se bautizó, Él vio también cuando estaba en la cruz. Juan el amado, el discípulo, el apóstol, ¿no? Y entonces el versículo 6, ¿sí?, refiere más a ese bautismo de Jesús y a la crucifixión, mostrando Juan aquellos hechos históricos que él vio, que él oyó y que él vivió juntamente con Cristo Jesús. Había también testigos de la deidad de Jesucristo. Esos hechos históricos nos hablan de un atestiguamiento de lo que Dios vino a hacer por nosotros, que vino mediante agua del bautismo y sangre crucifixión, no mediante únicamente bautismo, sino mediante bautismo y crucifixión.
Y el Espíritu dice que da testimonio, porque el Espíritu que dice allí en el versículo 6 al final es verdad. Cabe mencionar que tanto la muerte como la resurrección, hermanos, eran negadas por los docetistas que negaban la humanidad de Cristo. Acuérdense que Juan, en ese momento, cuando él está escribiendo, cuando él está predicando, había personas que en este caso eran los gnósticos, que no creían que Jesucristo había venido en sangre y en carne. Ellos negaban la humanidad de Cristo. Esos docetistas eran un grupo de personas de la rama de los gnósticos y maniqueos que negaban, como dije, la humanidad de Cristo. Ellos decían que eso no era real, que aparentemente como que era como un fantasma, pero que no era, ¿sí? Con esa filosofía estaba batallando Juan en ese entonces, hace casi 2000 años. Estaba enfrentándose Juan a esa filosofía y tratando de enseñarles a sus discípulos, a los que estaban allí en la sinagoga, a los que estaban allí en la iglesia de Éfeso, porque es allí donde fue pastor Juan el amado, el evangelista, y también después el apóstol Juan, ¿no? Que él se fue a enseñarles a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y entonces él estuvo enseñando también sobre eso. Y decía que el Espíritu de Dios da testimonio de la verdad y de la encarnación de Jesucristo, el Cristo divino, les decía. Ahora, hay 3 testigos que quisiera mencionarles. Ya les mencioné algunos, pero el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el agua, que es el bautismo, y la sangre, que es la crucifixión. El punto principal que Juan va a afirmar ahora se encuentra en los versículos del 6 al 9, ahí donde estábamos, ¿no? Y con esos eventos históricos, por ejemplo, el bautismo de Jesús, la crucifixión junto con el ministerio del Espíritu Santo, o si quieres otro evento histórico, que es la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ¿no? Porque el Espíritu Santo se hace presente en forma de una paloma cuando Jesucristo se bautizó. Pero cuando Él vino ahora fue en el día del Pentecostés, y dice que llegó el Espíritu Santo y empezó a manifestarse con poder y gloria lo que Jesucristo había dicho. Aquellos 3 eventos históricos y la obra del Espíritu Santo en nosotros forman un testimonio. Digan testimonio. ¿De qué va usted a testificar, hermanos? De esos 3 eventos históricos: del bautismo, de la crucifixión y de la llegada del Espíritu Santo. Si alguien le pregunta, oye, pero ¿cómo es la enseñanza? ¿Cómo es esto? Mira, hablamos de su bautismo, de Cristo, de su nacimiento, ¿no? Hablamos de su bautismo, hablamos de su muerte y resurrección y ascensión a los cielos, pero también hablamos que ahora tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, mediante aquellos hechos históricos del bautismo y la crucifixión, dice ahí, no mediante solamente agua y sangre, sino que el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad. Ahora vea el versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Bueno, allí esa parte, yo creo que ya cuando tengamos 20 años como iglesia, les voy a predicar sobre eso, porque ahorita los voy a tratar de confundir y no es el hecho eso. Pero bueno, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos 3 que dice allí son uno. Aquí hablaremos del término de la Trinidad. Y la Trinidad se describe no de 3 dioses, trino, ¿no? O sea, no, de trío, no, sino de un solo Dios, ¿no? Que está en 3 personas. Por ejemplo, Trinidad no significa triteísmo. La palabra triteísmo es decir que hay 3 seres y que juntos conforman a Dios. Esa es la palabra. La palabra Trinidad se usa como un esfuerzo para definir la plenitud de la deidad.
tanto en términos de unidad como en su diversidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del hecho histórico de la Trinidad, es que Dios es uno en cuanto a su esencia. No hay tres esencias, hay solo una esencia. Y trino en cuanto a personas. O sea, hay una esencia y esa esencia se desprende en tres personas. También hay una distinción en la función que realiza cada miembro de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la obra salvadora, en cierto sentido, participan tres personas de la Trinidad en la obra salvadora. Por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operaron de una manera distinta en la obra salvadora. No sé si usted lo identifica así. El Padre es quien inicia la creación y también la redención. ¿Sí lo está notando esto? El Padre es quien inicia la creación y la redención. El Hijo es quien redime a la creación, porque la creación pecó contra Dios y ahora este hombre está destituido de la gloria de Dios, separado por su pecado. Y lo que hace el Hijo es que viene a redimir a través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario por la creación, o sea, por ti y por mí. Porque nosotros éramos enemigos de Jesucristo, y ahora por medio de que Dios, Jesucristo me redime, ¿no? Me redime en la cruz del Calvario, y entonces ahora yo tengo acceso a la presencia de Dios libre. Ahora, ¿qué función hace ahora el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien regenera y santifica, ¿sí? El Espíritu es quien regenera y santifica a la operación de la redención de los creyentes, hermanos. El Espíritu Santo es el que ahora no solamente vive en mí, sino que Él me regeneró, el Espíritu Santo, pero también me está santificando. ¿Hasta cuándo me va a santificar? Hasta que yo muera, ¿no? Hasta que yo muera. El Espíritu Santo ahora está dentro de mí, hermanos, ¿sí? La doctrina de la Trinidad, escuchen esto, no explica por completo el carácter misterioso de Dios. Más bien como que establece líneas o límites que no deberíamos de cruzar nosotros. Definir los límites de nuestra reflexión finita, ¿no? Exige que seamos fieles a la revelación bíblica, y en cuanto a Dios es en ese sentido es que Dios es uno en tres y tres en uno, y todos operan diferente manera, pero todos tienen la misma esencia, el Espíritu Santo. Vea lo que es ahora el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres, ¿qué dice? Concuerdan. No están en disputas, no están diciendo, no, pero no, a mí me gustaría mejor que fuera así. No, tienen concuerdan el mismo sentir. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted quiere hacer algún proyecto y se lo cuenta a sus hijos o se lo cuenta a su mamá y le dice, oye mamá, mira, quiero hacer esto y esto. Oye, ¿qué crees? Que yo también estaba pensando eso. O sea, concordaron, ¿no? Así pasa con el Padre, con el Hijo y del Espíritu Santo, que ellos concuerdan. El Espíritu, el agua y la sangre son tres cosas que concuerdan, es decir, forman un testimonio único de la deidad de Jesucristo. El versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿no? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo se probaban los testimonios? Por ejemplo, en un juicio en el Antiguo Testamento, no era válido un testimonio de una sola persona. No era válido, no, que yo vengo a acusar a fulanito. No era válido así. El testimonio tenía que ser, en el testimonio de la ley mosaica tenía que ser, podía ser aceptado tu testimonio,
con evidencia de 2 o 3 personas. Tenían que hacer. No había, si tú ibas solo para que te hicieran justicia, no te hacían caso. Tenías que traer testigos o personas que dieran testimonio de que vieron eso, de que oyeron eso o de que actuó de esa forma la otra parte, ¿no? Por eso en el versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, ¿no? ¿A ustedes cuántas veces no les han llegado? Bueno, nuestros hijos, ¿no? Mamá, me hicieron esto en la escuela, mamá, me hicieron esto, en esto, en esto. Y tú dices, ¿será verdad? Y entonces tú vas y hablas con la profesora, ¿no? O con el profesor. Tú dices, oye, que mi hija me está diciendo, mi hijo me está diciendo esto, ¿no? No, mire que no es verdad eso. ¿De dónde se lo inventan? Hay muchos niños que son malitos, ¿no? Por no decir, ¿no? Pero hay niños que son así, ¿sí o no? Nos ha tocado siempre nos ha tocado. Niños que saben mentir, o más bien que les enseñan a mentir, ¿no? Como aquel que tocaba, ¿no? La puerta, ¿no? Ahí. Y le dice la mamá al niño, si es el abonero, dile que no estoy, ¿no? Y entonces ya abría el niño la puerta y está tu mamá. Dice mi mamá que no está. O sea, les enseñan a qué, a mentir. Les enseñan a robar. A los niños usted los ve hoy por hoy, que hay cámaras que están tomando en los negocios, en los lugares donde venden ropa y todo eso, y ya los niños están extrayendo. Hay cámaras, ¿no? ¿Y quién les enseña a los niños a robar? Los padres, o los tíos, los parientes, los amigos, les enseñan todo eso. Y aquí dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué es lo que Él testificó acerca de Jesús? ¿No? Juan apela directamente a Dios como testigo. Juan, al igual que Jesús, anula toda disputa humana. Por ejemplo, San Juan capítulo 5 versículo 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Por eso Juan tiene en su mente 3 testigos. ¿Cuáles son los 3 testigos? Bueno, es el bautismo, que es el agua, la crucifixión, que es la sangre, y la llegada del Espíritu Santo forman una voz como que dan testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, hermanos. Ahora, quiero que vean aquí, en esas 3 ocasiones, el bautismo de Jesús, la crucifixión de Jesús, el día del Pentecostés o la llegada del Espíritu Santo. En esas 3 ocasiones vemos a Dios el Padre dando voz formal, testimonio formal de la deidad de su Hijo, o la necesidad de una muerte de su Hijo y la obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio en nosotros, hermanos. Por ejemplo, eso ocurrió en el bautismo de Jesús. Usted cheque lo que dice Marcos capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11. Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días, dice, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y vino una voz en los cielos que decía, o sea, ahí está el Hijo, ¿no? Ahí está en el bautismo. Está el Espíritu Santo que reposa sobre una paloma sobre él. Y después dice que se oyó una voz del cielo, o sea que ahí está el Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estaban los 3 testigos mostrando, dando testimonio de que en realidad Jesucristo era el Hijo de Dios, hermanos.
En el bautismo de Jesús era Dios el Padre dando testimonio de la deidad de su Hijo Jesucristo. Luego que da la crucifixión, ¿no? Que Cristo o que Dios lo crucifica por nosotros. El testimonio de Dios en la crucifixión que Cristo se ve en los eventos milagrosos que ocurren el día que Jesús murió. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27, 51, dice que cuando Cristo murió, ¿qué pasó, hermanos? Dice que el velo del templo, ¿qué? Se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra, ¿qué pasó con la tierra? Tembló. Y las rocas, ¿qué? Se partieron. Vean los milagros que pasó el día que Jesús murió. Era un milagro con un significado de hecho, hermanos, que el camino de Dios por medio de Jesús se abrió. Se abrió para que tú y yo pudiéramos entrar. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, usted no estaría, hermanos. Usted ya estaría muerto. ¿La verdad? Usted estaría muerto. Porque tal vez está aquí, pero su pensamiento no está aquí. Tal vez estamos aquí físicamente, pero estamos pensando en otra cosa. Y Dios, que ve todo eso, ya te hubiera mandado al más allá, por así decir. O ya nos hubiera mandado, ¿verdad? También a mí. ¿Sí? Dice que la tierra tembló, hermanos. Si ahorita temblara, hermanos, ¿usted estaría sentadito así, tranquilito, normal? Mira, aquí yo no tengo problemas, ¿no? Ahí ustedes sí, ¿no? Usted se pararía, pero así, en fa, como decimos los músicos. Usted se pararía en fa y yo me pararía en do, donde nadie me vea, ¿no? Y entonces, hermanos, dice que también las rocas se partieron. Imagínense partir una roca. Imagínense partir una roca. Vea lo que dice ahora el 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Qué pasó con ellos? Se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Fíjense cómo fue cuando Cristo murió. O sea que imagínense que de repente ya murió tal persona y de repente ya la vemos otra vez. ¿Qué pasó? Pues fui resucitado. ¿Quién te impuso manos o cómo? No sé, nadie me impuso manos. Pero ahora creemos en la resurrección que Cristo nos había dicho, hermanos. Porque dice que aquí eran ¿qué? Creyentes, eran como discípulos. Eran gente que creía en Cristo, porque dice los discípulos. Tal vez esos discípulos también eran de Juan el Bautista, que habían muerto y que ahora ellos habían resucitado, salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos hermanos. Fíjense cómo estuvo el evento histórico que afirma el testimonio de Dios que Jesucristo era el Hijo amado y su deidad de su Hijo como Dios también. Y ahí afirma un testimonio fuerte. Según Mateo, hubo una serie de eventos milagrosos en ese día alrededor de la crucifixión. Porque casi nadie predica sobre eso, de los eventos que pasó. Siempre predican de lo que Cristo murió, sus palabras que él dijo y demás, como usted lo va a notar ya en estos días con la tradición de la Semana Santa. Pero no predican de que hubo milagros, de que los muertos resucitaron, de que tembló, ¿no? De que las piedras, las rocas se partieron, se rompieron las rocas. Cuando Cristo fue crucificado, cuando murió, cuando resucitó, da muestras formal de un testimonio de parte del Padre, hermanos, a la realidad, el significado de la crucifixión de Cristo. En el versículo 54 de ese, ahí mismo, dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dice que ¿qué?
temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los que estaban allí guardando su sepultura, guardando allí donde lo colocaron a Jesús, cuando empezó a temblar, incluso dice que hasta la piedra que era removido por cuatro o cinco personas, hermanos, ahora fue removida sola la piedra. Ellos llegaron a la conclusión correcta según el testimonio de Dios, hermanos. El tercer testimonio que habla ahí también, Juan simplemente dice que es el Espíritu, ¿no? Pero de hecho, ya que entendemos en la relación que es el agua al bautismo, que es la sangre de Cristo en la crucifixión, y ahora habla del Espíritu, yo creo que en la mente de Juan corría el día del Pentecostés, lo que ya él ya había vivido, lo que él ya había experimentado, porque de esas 120 personas yo creo que ahí estaba metido Juan en el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto, hermanos? ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? Cotorreando, contándose los chistes, contándose sus historias, contando todo lo que habían pasado, viendo el celular, contestando mensajes. Estaban durmiendo. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Buscando. Dice: vayan allá, les dijo Jesús, vayan allá, y allá van a recibir la promesa. No les dijo mañana van a recibir, porque si yo les digo mañana, yo creo que hoy no duermen. Hoy no dormiríamos hoy. Hoy estaríamos más que despiertos. Estaríamos: ya me quiero dormir. Ay, no, que se me abra. Tráeme un palillo para que se me cierren mis ojos. Estaríamos así. Pero sin en cambio ellos esperaron la llegada de la promesa del Espíritu Santo. Ahora, yo no digo que no hayan dormido. Porque imagínate, ¿cuánto tiempo pasó para que llegara la manifestación del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo pasó? 50 días. No creo que hayan soportado 50 días sin haber dormido. Pero lo que sí es que ellos tenían ese espíritu de buscar a Dios, de encontrar esa manifestación, esa promesa que les había dicho Jesucristo que vendría. Ellos no sabían cómo iba a venir el Espíritu Santo, pero ellos anhelaban eso. Y ahí está el Espíritu Santo en un acto milagroso. Llegado el Espíritu Santo con poder, Jesús les dijo a sus discípulos: esperen en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. Llegaron los 50 días, ocurrió, y otra vez el testimonio de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo que comenzó en el bautismo de Jesús, en el ministerio público de Jesucristo, ahora está impartido a todos sus discípulos para que ellos también participen de esto, de este testimonio, de este Espíritu Santo que ahora vendría a través de ellos y haría algo milagroso. ¿Qué fue algo milagroso? Que empezaron a hablar en tantos idiomas. Imagínate que ahorita viéramos a Monse hablar en chino. Ahora sí, estaría chino entenderle, ¿no? A Moni que hablaría en francés. Almita, pues, no sé, en hindú, ¿no? O no sé, otro alemán, ¿no? Ruso, ¿no? Náhuatl, ya no nos vayamos tan lejos, ¿no? Zapoteco, ¿no? Pero de nada serviría que usted hablara polaco, ¿no? Que usted hablara inglés. De nada serviría si de los que estamos aquí no entendemos ese idioma. No entendemos. Que usted pronunciara lenguas raras y diríamos: ¿qué está diciendo esto? De nada serviría. ¿Por qué se manifestó ahí? Como ya les he comentado, es que había una plaza muy grande allí, que en el día del Pentecostés había fiesta de todos los judíos que habían sido deportados o habían sido exiliados, que habían
ido a la diáspora cuando hubo la dispersión de toda la gente que habitaba en otros países ya, ¿no? Incluso otros continentes, porque venían desde Roma. Ya para Jerusalén es otro continente. Entonces venían de otros continentes hermanos judíos allí, ¿no? Y cuando empezaron a escuchar que hablaban en su idioma, entonces dijeron: oye, estos galileos están hablando ruso igual que yo. ¿Por qué digo esos galileos? Porque para los de Jerusalén, los galileos no tenían, ni como dicen por ahí, no tenían ningún plan, no tenían ninguna idea, eran analfabetas, no eran educados, porque básicamente muchos se dedicaban a la pesca, eran muchos pescadores. Y entonces para la gente los galileos como que no daban otras cosas, no te daban como que para decir: eres cargador, eres esto, o sea, los trabajos que la gente no quería hacer, ellos los hacían. Por eso los demigraban a ellos. Pero cuando vieron que aquel Galileo hablaba el otro idioma, dijeron: oye, ¿de qué se trata? A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Y qué creen que le estaba diciendo? Le estaban predicando del Cristo que había venido, que había sido bautizado, que había sido su ministerio, que había sido crucificado, y que ahora por medio de la promesa estaban hablando en ese idioma, porque el Espíritu Santo estaba en ellos y ardía el poder y el Espíritu Santo en ellos. Y es por eso que te estoy predicando en tu propio idioma: alemán, francés, coreano, chino, lo que tú tengas de lenguaje, yo te doy a explicar la palabra del Señor. Y dice que muchos se convirtieron allí, y entonces se fueron a su lugar tal vez de nacimiento, o tal vez donde fueron a ser exiliados, y entonces ellos empezaron a predicar por allá. ¿Sí me doy a entender esto, hermanos? Que ellos no se quedaron allí nada más: ay, ya recibí la bendición. Por ejemplo, hoy ustedes, ¿no? Hoy nosotros también, yo me cuento. Yo escucho la palabra del Señor hoy, escucho la palabra del Señor, que Dios me habla con poder, y digo: ay, ya me llené, ok, gracias. Y me la paso toda la semana sin comunicar de la bendición del Señor. Me la paso toda la semana sin hablar de las cosas del Señor. Me la paso toda la semana sin abrir la Biblia, sin leer la palabra del Señor, sin reflexionar la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué queremos esto? Es lo mismo, es lo que les digo yo. ¿Para qué quieres hablar en lenguas? ¿Para qué quieres hablar zapoteco si aquí nadie te va a entender zapoteco? Cuando venga una persona que hable ese idioma, entonces si el Espíritu Santo te hace hablar zapoteco, que tú no conocías el lenguaje, tú no conocías el alfabeto, tú no conocías la gramática, ¿no? Nada de eso, y el Espíritu Santo te toma y empiezas a hablar en zapoteco, yo no te entenderé, pero aquel que habla ese idioma te va a entender, y tú le vas a predicar la palabra del Señor. No sé si ustedes se imaginan así, ¿no? Si ustedes se imaginan cómo está la situación, ¿no? El hecho que nos cuenta la hermana Margarita, ¿no? De que estaba en Nueva York, ¿no? Y donde ella trabajaba, pues como que los esposos se habían separado, porque ya no veía a la esposa allí. Una vez vio que las maletas estaban allí, pues dijo: pues se va a ir de viaje o lo que sea. Y bueno, ¿y cuándo regresa? No, es que ya me corrió mi esposo. Y entonces dice que ella marcó en la noche para ver si ya había llegado, y le contesta al esposo, pero ellos hablando inglés, ¿no? O sea, a donde trabajaba, ella no hablaba mucho inglés, o no sé si todavía, pero bueno, no hablaba mucho inglés en ese momento. Y dice que de repente le empezó a hablar en inglés a este señor. Dice que pues terminó de hablar, dice: hablé mucho y toda la cosa, y no sé qué es lo que le dije yo, pero pues no sé. Al otro día llega ahí a trabajar, ¿no? Y ve a la señora, a la señora de la casa, y dice: ay, qué bueno que ya vino. Entonces le dice la señora: oye, Margarita,
ayer hablaste con mi esposo. Sí, en la noche. ¿Qué le dijiste? Ay, la verdad no sé qué le dije. O sea, ya temerosa. ¿Por qué? Dice, porque me habló y me pidió perdón, que me regresara y fue redarguido, fue así. Dice, es que yo ni supe lo que le dije. Ella, para su entender, que habló puro inglés, ¿no? Es así, hermano, es así. Que tú no conoces gramática, que tú no conoces el alfabeto, que tú no conoces nada, y el Espíritu Santo te toma y empiezas a hablar. En una ocasión, yo estaba con un grupo de jóvenes, y ese grupo de jóvenes eran misioneros que venían de muchos países, ¿no? Y entonces de repente Dios empezó a derramar ahora sí las lenguas, y ya cuando veíamos a Petrita ya estaba hablando en portugués, y nosotros decíamos, ¿y si estará bien su portugués o cómo está? ¿No? Nosotros no conocíamos, ¿no? Otros estaban hablando en inglés, otros estaban hablando en japonés. Digo, nosotros más o menos entendemos esas lenguas, ¿no? Entendemos, me refiero al sonido, no la gramática, no las palabras, pero entendemos el sonido que emiten esos lenguajes. Y entonces dijimos, bueno, pero también después yo me percaté que no había ningún chino, que no había ningún portugués, si habían americanos muchos, ¿no? Entonces yo decía, a ver, ¿para qué hablaste portugués si no había ninguno de ahí un portugués, ¿no? que te entendiera? ¿Para qué hablaste en chino si nadie te va a entender lo que tú estás hablando? Inglés tal vez sí, porque aquí hay mucho americano, ¿no? A ese grupo donde yo fui. Y que precisamente estábamos en la playa, estábamos allí cantando, adorando a Dios en la noche, y empezaron a hablar en lenguas estas personas. Bueno, hermanos, los tres testimonios, los tres testigos, la verdad del Evangelio de Jesucristo, su deidad, su obra como Salvador, el rol del Espíritu Santo que empieza a operar en esa manera. Pedro termina en un momento dado, ¿sí?, diciendo en Hechos capítulo 2, versículo 36, dice Pedro, él se levantó y él comunicó y les dijo en Hechos 2:36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, Kyrios, ¿no? Y Cristo. Es decir, testimonios tras testimonio lo han visto en cierta forma, o todos ustedes. Solamente hay salvación por medio de Jesucristo, es lo que Pedro les estaba comunicando ahí. Cuando él les empezó a predicar, y dice la Biblia que el Espíritu Santo se movió y ahora sí resucitó a los muertos espiritualmente, y dice que muchos creyeron. ¿Por qué? Porque despertaron de esa muerte espiritual, y dice que como 3,000 personas fueron salvas en esa enseñanza, en esa predicación de Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se estaba moviendo allí. El Espíritu Santo repartió dones, repartió palabra. No sé en qué idioma hablaría Pedro, pero el chiste es que se dio a entender, y Pedro pudo comunicarse con ellos, y dice que 3,000 personas Dios o más bien Dios despertó de su muerte espiritual, y fueron levantadas esas personas y aceptaron a Cristo, y dice que siguieron a los discípulos, y dice que hubo grandes milagros. ¿Pero por qué, hermanos? Porque esos 120 estaban allí en el aposento durmiendo, hermanos. Estaban buscando de Dios. A ver, vamos a buscar de Dios. Petrita, vente, vamos a buscar de Dios. Y ahí estaban todos unánimes, hermanos. Estaban todos a lo mejor cantando, adorando al Señor. A lo mejor agarraron la cítara, que era la guitarra en ese entonces, ¿no? A lo mejor agarraron algún tipo de instrumento, cantaron a Dios, alabando a Dios, buscando y diciéndole: Señor, trae la promesa que tú nos dijiste, que vendría el Espíritu Santo y vendría con poder y gloria. Y empezaron a hablar, hermanos. Y de repente, ahora sí, se soltó la lengua,
Y cuando empezaron a soltar la lengua, hermanos, ellos dijeron: no, aquí no, salgamos. Y salieron de ese lugar, se fueron a la plaza, y de repente ellos empezaron a hablar en chino, empezaron a hablar en japonés, empezaron a hablar en arameo, no sé, en todos los idiomas posibles allí. Y entonces cuando, pues lógicamente, tú vas, por ejemplo, hoy al centro, ¿no? Vas al centro y empiezas a escuchar que alguien está hablando en náhuatl. ¿Tú te acercas? Pues no, porque pues no entiendo. ¿Están hablando en japonés? Pues no, porque no entiendo. Pero alguien está hablando en español, pues tú dices: ah, sí, sí entiendo. Entonces me acerco y ya escucho lo que están diciendo. Así pasó en ese momento. Supongamos que alguno de los discípulos estaban allí, ¿no? Y empezaron a hablar en chino, pues pasaban los árabes y no entendían ni papa, ¿no? No entendieron nada. Pero de repente un grupito de los chinos llegó y escuchó: ah, mira, hablan nuestro idioma, vamos a ver qué es lo que dicen. Y allí es donde ellos pudieron recibir el evangelio y muchos creyeron también. ¿Qué debemos de hacer? Le decían a Pedro, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Bueno, bautícense en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. Y entonces dice que ellos aceptaron y luego se empezaron, no dijeron: déjalo pensar, déjame ver si estoy seguro de mi salvación, déjame ver si estoy seguro, porque ese es un paso muy importante. No, ellos luego actuaron y dijeron: ok, si debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les redarguía, porque lo primordial, hermano, es que nacieron en ese momento, nacieron de nuevo. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran pequeños, cuando tenían, no sé, 4 o 5 años que ya hablaron, ustedes dijeron: yo no quiero que tú seas mi papá, yo no quiero que tú seas mi mamá? ¿Les dijeron así? ¿Ustedes dijeron eso? ¿Les dijeron a sus papás eso? Bueno, actualmente hay muchos niños que dicen así: yo no quiero que tú seas mi papá, porque le prohíbes, porque la mamá le prohíbe, no le da. Y les dicen así, pero yo sé que en el fondo no es verdad lo que ellos están diciendo. Lo que pasa es que están enojados, los niños están enojados. Pero en realidad nadie que nace de una persona niega de dónde nació, niega el lugar, niega la persona a quien le dio vida. Entendemos que es Dios, pero aquí físicamente entendemos que son los papás quienes le dan vida, ¿no? Entonces nadie en sus cabalidades va a decir: yo no quiero que tú seas mi papá. No. Cuando tú naces, tú dices: qué bueno, qué papá tan bondadoso, qué papá tan bueno. Y ahí lo estás abrazando y lo estás abrazando y lo estás abrazando. Y nunca dices: deja pensar si tú eres mi papá. Deja pensar si cuando la gente te dice: oye, hermano, ya es necesario que se bautice. Y si ese hermano te dice: deja pensarlo porque no ha nacido de nuevo. Preocúpate por tu nacimiento, no has nacido de nuevo. Quiero finalizar y ver el resultado. En el pasaje, en el versículo 10 de este pasaje de 1 de Juan 5, capítulo 5, versículo 10, ¿cómo puede saber una persona que realmente tiene vida eterna? Estamos hablando del nuevo nacimiento, ¿no? Ahorita. Para que yo no pueda poner en duda mi salvación, para que yo no pueda poner en duda lo que Cristo ha hecho en mi vida. Porque ya me dio 3 testigos, porque ya me dio 3 testimonios de la deidad de Cristo. Y en el versículo 10 de 1 de Juan, ¿cómo puede saber una persona que realmente tiene vida eterna? Es decir, todo el testimonio, el bautismo, la crucifixión, el día del Pentecostés, la obra del Espíritu Santo, todo eso apunta a algo para mostrarnos la vida eterna, hermanos. Si Jesucristo vino, piensa en su bautismo. Vino para sufrir, vino para sufrir por nosotros, vino para darnos vida a nosotros, fue crucificado para nosotros. Dios mandó el Espíritu Santo por nosotros. ¿Para qué?
para que podamos tener certeza que realmente tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora, como lo dijimos en la mañana, ¿qué tipo de vida? ¿No? La calidad, una vida de calidad, una vida plena, con plenitud nuestra vida, una vida que vale la pena vivirla, hermanos. No vale la pena vivirla allá en los cielos, sino aquí, donde están los padecimientos, donde están los sufrimientos, sino aquí ver esa vida como Cristo quiere que nosotros la veamos. ¿Puede saber una persona que realmente tiene vida eterna? Yo digo que sí, puede saberla, porque hay gozo en su vida, porque ya no hay traumas. Aunque sí padecemos con algunos que otros traumas, ¿no? Con algunos que otros complejos vivimos. Es que soy chaparrito yo, ¿no? Es que yo parezco jirafa, ¿no? Es que yo parezco, bueno, ya no quiero sacar cosas, ¿verdad? Pero parezco. Y vivimos acomplejados, hermanos. Pero mi nuevo nacimiento, yo puedo saber si yo tengo vida eterna o no. Bueno, sabemos que hay que nacer de nuevo para tener vida eterna. Y lo sabes por creer en el testimonio que Dios nos ha dado en su palabra. Porque 3 testigos o 3 testimonios somos llamados a creer en eso, hermanos. Piensa por un momento en los hechos históricos del Señor Jesucristo. No se refiere a cosas místicas, son hechos históricos. 4 evangelios, años y años de testimonio en la iglesia van creciendo, hermanos. Todos si estos hechos históricos hubieran sido falsos, si Jesús nunca fue resucitado, si no ocurrieron esas cosas, como les dije yo, los mismos testimonios de la gente dirían: no, eso es falso, y no existiría el cristianismo. Mas como es verdadero todos hechos históricos, hermanos, entonces la gente al día de hoy, después de 2000 años, sigue creyendo en esas verdades eternas, hermanos. ¿Por qué? Porque ocurrió todo esto. Lo que ocurrió fue un crecimiento tremendo y nos encontramos casi 2000 años después proclamando el mismo evangelio que los apóstoles predicaron. El testimonio importa, hermanos. Diga usted conmigo: el testimonio importa. Mi testimonio importa, hermanos, cuando yo testifique a las demás personas. Somos testigos oculares, no del nacimiento, no del bautismo, no de la crucifixión de Cristo, como Juan el Bautista, o como Juan el Amado, o como Juan el Apóstol, o como Pedro. No. Pero gente que vio a Jesucristo resucitado, más de 500, dice Pablo, que vieron todo eso. Después, ¿para qué? Para llamarnos a la fe, como a usted y a mí me ha llamado a la fe, a creer que la historia, históricamente a Jesucristo, con 3 testimonios, con 3 testigos. Porque dice el versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si creemos, hermanos, si no crees en el evangelio, es como un rechazo a lo que Él dijo. ¿Tú crees en el evangelio de Jesucristo? Básicamente porque Juan nos dice: si nosotros no creemos, entonces le hacemos a Dios mentiroso. A lo mejor muchos quisieran que Dios les hablase de otra manera, pero la mejor manera de cómo nos habla, y más efectiva y más veraz y probada casi 2000 años, hermanos, es a través de su palabra. La palabra que nos da testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del hombre rico junto a Lázaro, que murieron? Van a otra vida y se encuentra con Abraham. Ya Lázaro en el seno de Abraham y el hombre rico a una distancia, ¿no? Cuando el hombre rico se da cuenta que no puede ir hacia Lázaro ni Lázaro hacia él, ¿no? Le dice a Abraham: por favor, manda a Lázaro o a otros profetas o a otras personas
que vayan con mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y le dijo a Abraham: ¿sabes que ellos tienen a mucha gente? Tienen a los discípulos, a los profetas, que los escuchen ellos allá. No, es que si va Lázaro, como él ya murió, si va Lázaro y ven a ese Lázaro resucitado, creerán. No. O sea, entonces, ¿en quién vamos a creer? ¿En Jesucristo, que es la resurrección, la vida? ¿O vamos a creer en otras personas, hermanos? Allá tienen a los profetas, y si no les creen, no van a creer a uno que resucitase, porque van a decir: ay, ¿y este qué hace? No, mejor ni creo, porque se van a espantar. Si ahorita se les presentara un pariente del cual ustedes saben que ya murió, se les presentara, ¿estuvieran contentos, gozosos con esos? No, yo creo que sí. Tenemos 5 razones para no estar muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Si uno no cree, hermanos, lo que las palabras están escritas en la palabra de Dios, que dan testimonio de Jesucristo, tampoco voy a creer si Jesús fue a padecer por mí, hermanos. En el versículo 11 de San Juan 5:11, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Fíjense, todo apunta en esa dirección. Hay que creer, porque es por medio de la fe que creer. Por medio de la fe es que se cree en Jesucristo. Versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene ¿qué? La vida. Solo hay una vida en Jesucristo, solo en Él, hermanos. Versículo 13 dice: y estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, hermanos. Cuando dice todas estas cosas, se refiere a lo que Juan estaba diciendo anteriormente y a todo lo que su libro contiene. Tú eres creyente en Cristo. Nuestra fe se basa en hechos históricos, hermanos, porque nosotros no vimos a Cristo con nuestros ojos, no oímos nosotros con nuestros oídos, no oímos a Cristo, no fuimos testigos oculares de Jesucristo, pero por fe le creemos. Creemos estos hechos históricos, hermanos, esos testimonios que están en la palabra: el bautismo de Jesús, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, el día del Pentecostés, la obra continua del Espíritu Santo, tomando la palabra, despertando y dando a entender el Evangelio en nuestros corazones, regenerando nuestros corazones, dándonos una vida para que podamos precisamente experimentar lo que otros experimentaron en el pasado. Esta vida nos va a llevar a tener experiencia en Cristo Jesús, hermanos, y la realidad de la vida eterna. Verdades espirituales que vienen en la palabra precisamente para darnos confianza, para darnos certeza como creyente. Tengo la vida eterna porque creo en el testimonio de la palabra acerca de Jesucristo y el Evangelio. Si Jesús lo quitamos del Nuevo Testamento, no tiene nada de esencia. Cristo es el Evangelio, hermanos. Si tú estás en esta hora, cierren sus ojos, por favor, y sigues en duda de tu salvación, en cuanto a la certeza de que realmente tengas tu vida eterna, simplemente quiero decirte que por medio de la proclamación del Evangelio, lo que estás escuchando hoy, uno se encuentra en un punto de decisión. Y la decisión es creer o rechazar el Evangelio. Si tú crees en el Evangelio y tú vives de acuerdo a los mandamientos de Dios, a las promesas de Dios, a lo que Dios ha dicho que hagamos, tienes vida eterna, has nacido de nuevo. Pero si tú dices creer en Cristo y rechazas todo lo que Dios te dice como mandamiento, entonces precisamente estás rechazando a Cristo y no tienes vida eterna, no estás seguro de tu salvación. Yo lo que quiero es que tú te afirmes más en Dios, tú te pongas de acuerdo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en común acuerdo, te pongas de acuerdo con Dios
y camines bajo su voluntad y digas: Señor, quiero caminar en tu voluntad, quiero caminar en tu perfecto amor, en tu perfecta bondad, Señor. Quiero caminar bajo tus preceptos, bajo tus estatutos, bajo tus ordenanzas, bajo tus mandamientos, Dios. Haznos en ti, Señor Jesús. Que si aún yo tengo muchos años de cristiano, Señor, que regrese a mi primer amor, Dios. Que tu Espíritu Santo me envuelva como aquel primer día que te conocí y que yo fui saciado, que fui alimentado. Que esa sed que tenía, Señor, sobre la esperanza, sobre la confianza, sobre la certeza de que no tenía nada y que tú viniste en ese día a mi vida y me trajiste renuevo. Me dices agua de beber, Dios. Refrescaste mi alma. Regrésame a ese tiempo, Dios, donde yo experimentaba el gozo de mi salvación, Dios. Dios, haz tu obra en nuestras vidas, Dios. Haz tu obra en nuestros corazones. Te lo pedimos esto en Cristo Jesús. Por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Dios. Sin rencor me miraste, Señor. Sin merecer me amaste a mí. Tu pureza me vistió. Hoy tu hijo soy. Gracias, Señor. Incondicional tu perdón. Gozo eterno a mi corazón me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será. Acerquémonos con confianza me acerco a ti, recibiendo tu gracia y perdón. No hay más condenación, tu amor todo lo pagó. Muchas gracias. Incondicional gozo eterno a mi corazón me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será. Gracias por perdonarme, gracias por amarme con amor. Sin rencor me miraste, Señor, sin merecer me amaste a mí. Tu pureza me vistió y hoy tu hijo soy. Gracias, Dios. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón
acerco a ti, gracias Padre, recibiendo